vacilón, café, tabaco, caña y ron. Cuba, qué vacilón, café, tabaco, caña y ron. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros hoy aquí. El libro que se presenta hoy es un sueño realizado, porque cuando estuve aquí en Italia en el año 2013, traje la primera edición de ese libro, que fue en español, y soñamos la idea de que un día pudiéramos presentarlo en italiano. Felizmente, 2 años después, es una realidad, gracias al esfuerzo de la Asociación de Amistad de Italia-Cuba. Es un libro real, cuenta una historia real. Yo soy un escritor de ficción, tengo otros libros, escribo novelas, escribo otro tipo de narraciones, pero esta es la historia, o por lo menos una parte importante de la historia de mi vida. Es una historia que comienza en un año que yo pienso que fue muy importante para Cuba, que fue el año 2004, en un momento en que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, tomó una serie de medidas para, según él, acabar con Cuba en el más breve espacio posible. Era realmente un cerco económico que se sumaba a la guerra económica que durante años habían tenido contra nuestro país. En la mala matemática que siempre han usado contra nosotros, calculaban que en 6 meses la revolución tendría fin. La escasez, el hambre, harían que el pueblo cubano se sublevara contra el gobierno y se podría hacer realidad el sueño dorado de ocupar Cuba. El 14 de mayo del 2004 se realizó una marcha de protesta de los cubanos frente a la sección de intereses de los Estados Unidos. Fue realmente una marcha gigantesca. Los norteamericanos calculaban que desfiló ese día alrededor de 1,5 millones de personas. Fue un día histórico también porque Fidel Castro ese día se dirigió al presidente de los Estados Unidos y le dijo que en caso de una invasión contra Cuba, él estaría, el presidente de los Estados Unidos, a 1.000 kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, protegido tras un búnker, pero que él, Fidel, estaría en la primera línea de combate junto a su pueblo. Para mí fue un día inolvidable porque ese discurso y esa marcha la vi en casa de un funcionario norteamericano, acompañado de 12 oficiales de la CIA que celebraban la próxima caída de la revolución. Ese día comenzaba una nueva etapa en mi trabajo, un trabajo que en realidad había comenzado muchos años antes, porque comenzó en el año 1986, cuando yo era vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz, una asociación de jóvenes creadores, en la provincia de Cienfuegos, una provincia al centro y sur de Cuba. Estábamos en pleno periodo de organización de esa asociación. Éramos un grupo de jóvenes rebeldes, inconformes, como son los jóvenes de esa edad. Para nosotros es natural, porque una condición esencial de un revolucionario es ser rebelde y ser inconforme. De la gente que lo acepta todo sin protestar, que no cuestiona nada, salen buenos ciudadanos, que también son importantes. Pero los revolucionarios solamente salen de la gente rebelde y cuestionadora. Y eso éramos nosotros, queríamos cambiar, queríamos hacer cosas nuevas, queríamos ganarnos un espacio en la producción cultural del país, con toda la dosis de variedad que tiene un joven de 17 y 18 años. Pero los servicios especiales norteamericanos se fijaron en nosotros, porque además Cienfuegos era una ciudad con una característica muy especial. Se estaba construyendo una central electronuclear, que por suerte nunca se construyó, pero eso hacía que en esa ciudad se reunieron en toda la obra industrial que eso llevaba un grupo importante de ingenieros, técnicos muy jóvenes, muchos trabajadores jóvenes de todo el país, y muchos de estos ingenieros y técnicos se habían graduado en países del campo socialista. Y una ciudad tan joven con esas características se hizo muy interesante para los enemigos de la Revolución Cubana. Y comenzaron a acercarse a nuestro centro, a nuestro local en la ciudad. Por supuesto, no nos decían nunca que eran oficiales de la CIA. Venían como miembros de organizaciones no gubernamentales, universidades, etc. Y comenzaron a proponernos financiamiento para realizar proyectos culturales. Empezamos por ahí, después comenzaron las ofertas de becas para estudiar en el exterior, cursos de diferentes tipos, que visto de esa manera no parece nada malo, si no fuera porque todo eso estaba condicionado a que nosotros realizáramos un tipo de arte que fuera contestataria, como yo decía. A nosotros nos hacía mucha gracia eso, porque nosotros nos considerábamos contestatarios, pero cuando ellos hablaban de ser contestatarios se referían a utilizar los elementos de la propaganda contra Cuba. Fue un periodo de trabajo que duró hasta el año 1996,
En el año 96 yo me traslado para la ciudad de La Habana. En La Habana soy electo como secretario organizador del Sindicato de Trabajadores de la Cultura y paso de dirigir 4.000, 5.000 jóvenes en la ciudad de Cienfuegos a dirigir 60.000 trabajadores de la cultura en la capital del país, en la ciudad de La Habana. Por lo tanto, me hacía mucho más interesante para los servicios especiales de enemigos. Y ahí se aumentaron los contactos, aumentaron las visitas, aumentó el tratamiento y el trabajo de ellos hacia nosotros. Yo en el año 98 publico mi primera novela, le dieron una gran promoción, se presentó en español, en inglés, se hicieron presentaciones en muchas ciudades latinoamericanas y comenzaron a hablar de mí como un gran novelista cubano. No sé cómo poder ser un gran novelista una persona que había hecho una primera novela. Yo no reniego de ella, pero la leo cada rato y digo, qué horror. Pero bueno, utilizaron mucho esto para convertirme en una figura. Todo esto venía formando parte de un plan de construcción de una imagen en la que ellos venían trabajando desde el mismo año 86, de una figura de la joven intelectualidad cubana que no tuviera ningún tipo de vínculo con la contrarrevolución tradicional en Cuba. Por eso hicieron todo lo posible, todo el tiempo, para que a mí no se me vinculara ni con el gobierno de Estados Unidos ni con la contrarrevolución. Por eso todo este trabajo se realizaba a través de ONG y universidades en muchos lugares del mundo. El año 2004, como les decía al inicio, da comienzo una nueva etapa en mi trabajo, porque ahí sí entro en contacto con funcionarios de la sección de intereses de los Estados Unidos y comienza un proceso de entrenamiento muy fuerte, un proceso de comprobación muy fuerte, que concluye en el año 2005 cuando soy reclutado por la CIA y me convierto en agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El libro narra esencialmente todo ese proceso. Yo trabajé esencialmente en un proyecto que se llamó Génesis, que es un proyecto que se creó para ser dirigido fundamentalmente a la juventud cubana, a los jóvenes universitarios cubanos, para formar líderes de cambio en el país. Se creó un plan de becas para formar líderes en universidades europeas. Se creó un plan para captar jóvenes académicos, profesores cubanos universitarios, mediante el ofrecimiento de becas de maestría, de doctorado, personas que debían ser escogidos sobre todo por determinadas características personales, sobre todo personas que estuvieran descontentas con la institución universitaria, que fuera gente autosuficiente, vanidosa, y que por supuesto estuvieran muy agradecidos a aquellas personas que habían descubierto su gran talento ignorado hasta ese momento. Ellos que tenían pensado, o sea, planificaron este proyecto para un periodo de 10 a 15 años. En 10 años se suponía que se hubiera creado un liderazgo nuevo en las universidades cubanas. Muchos de esos estudiantes se habrían graduado de las universidades y estarían ocupando posiciones en la economía, en la política, en la sociedad cubana. Sería gente que no se señalaría por su pensamiento en contra de la revolución, porque serían personas que mantendrían un discurso revolucionario públicamente. Junto con eso se dio un entrenamiento también muy intenso en el uso de las nuevas tecnologías y se desarrollaron una serie de proyectos con el uso de estas tecnologías, como un proyecto que se llamó Zunzuneo. Zunzuneo fue realmente un plan bastante, podríamos decir, ilegal. Era un proyecto que partía del robo de la base de datos de la compañía telefónica cubana de Texas, que ponía en manos de los servicios especiales norteamericanos los teléfonos de todas las personas en Cuba. La idea era enviar SMS, noticias, crear una especie de Twitter cubano que funcionara, por supuesto, de manera clandestina, ilegal, que aficionara a la gente al uso de ese espacio, porque inicialmente lo que enviaban eran noticias deportivas, noticias culturales, pero realmente la idea era que un grupo importante de gente en Cuba, sobre todo personas jóvenes, hiciera uso de ese Twitter y poder enviar en el momento que hiciera falta mensajes de movilización hacia determinadas acciones en diferentes lugares del país. A ese proyecto le siguió uno que se llamó Piramideo, mucho más moderno, mucho más agresivo, y a ese lo sustituyó una tercera variante que se llamó Commotion, vigente porque lo utilizaron en las recientes elecciones en Cuba, donde enviaron miles de mensajes a personas que no tenían por qué hacerlo, porque no le habían dado ese teléfono a nadie de los que le mandaron ese mensaje, incitándolos a no participar en las elecciones, a no votar. Mensajes que fueron enviados desde los Estados Unidos. Pero la idea original era que este tipo de cuestiones funcionara
para nuestro proyecto. Y que a partir de los equipos de comunicaciones que estaban en mis manos, yo pudiera hacer eso mismo desde dentro de Cuba y movilizar a la gente hacia determinada acción. Si sacamos la cuenta, veremos que el plan comienza en el año 2005, 10 años después sería el año 2015, y ellos calculaban que a esta altura no estaría ni Fidel ni Raúl al frente de la dirección del país por causas naturales, y que estaría una dirección joven, una dirección nueva al frente del partido y del gobierno cubano. Durante esos 10 años llevarían a cabo una intensa guerra cultural contra Cuba. Uso el término guerra cultural porque es el término que usa la CIA, pero realmente lo que estaban haciendo era una fuerte guerra utilizando toda su industria cultural para fabricar en Cuba, y eso sigue utilizando frases de la CIA, al hombre tonto del capitalismo. Lo decían ellos. A mí me causaba siempre cierto asombro, ¿no? Cómo tú te puedes erigir en defensor de un sistema y llamar a los hombres y mujeres que viven en él tontos. Ellos decían que hacía falta fabricar en Cuba al hombre frívolo del capitalismo, y que en esos 10 años debía existir en Cuba una masa crítica de personas que no estuvieran en contra de la revolución, pero que no estuvieran ni en contra ni a favor de nada, sino que fueran personas que pensaran en sí mismas, que pensaran solamente en su beneficio personal y que no tuvieran, por supuesto, otros valores que no fueran los del consumismo. Para ese proyecto se crearon una serie de acciones que en el libro narro algunas de ellas, y en este año 2015-2016 aproximadamente debía salir a la luz pública de las universidades cubanas una organización formada por estudiantes, académicos, artistas, que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad. La Fundación Génesis para la Libertad sería una organización de izquierda con un discurso socialista, planteando que nosotros lo que queríamos era construir un socialismo moderno, democrático y a la altura de los tiempos. Ellos calculaban que ese mensaje, esa acción crearía confusión en el país, porque una organización integrada por gente joven, integrada por académicos, por los estudiantes de la universidad, con un gran apoyo mediático, porque casi todos los grandes medios de prensa estaban en el complot, podría lograr un apoyo importante de un sector de la población cubana. En realidad, lo único que tenía la organización de socialistas era el discurso, porque lo primero que se proponía esa organización como línea política era privatizarlo todo. Junto con estas acciones, un grupo de jóvenes que se habían estado preparando también en lo que se conoce como la estrategia de la guerra no violenta o golpe suave, personas que habían recibido preparación en el Instituto Albert Einstein, algunos que incluso habían estado en Yugoslavia, en Serbia, y habían recibido entrenamiento del grupo Otpor, Resistencia. Toda esa gente que había recibido preparación en la estrategia de este tipo de golpe, de este tipo de acción, en la que yo fui entrenado a partir del manual creado por James Sharp, pues como comenzaríamos a aplicar simultáneamente a esta acción de propaganda intensa algunas de las 192 acciones recomendadas por el manual. Junto con los jóvenes cubanos entrenados en esa época, se entrenaron jóvenes yugoslavos, ucranianos, venezolanos, sirios, etc. La idea era comenzar a aplicar esas acciones paulatinamente, realizando grandes movilizaciones de calle, tratando por todos los medios de chocar con las fuerzas de seguridad, moviéndonos en lugares donde hubiera mucho tráfico, mucha circulación de personas, organizar acciones artísticas, grupos musicales, grupos de danza, acciones plásticas, junto con estas acciones de protesta, de manera que siempre estuvieran ocupadas las principales plazas de la ciudad de La Habana, fundamentalmente. El segundo paso sería ocupar las principales instituciones del país. Y según la estrategia del golpe suave, hacer colapsar el país, hacer colapsar el gobierno, y entonces provocar un cambio en el país. En ese proyecto de cambio en el país, asumiría un gobierno provisional en Cuba sectores de la ultraderecha que se ocuparían de organizar el país y aplicar las medidas más duras que habría que aplicar, entre una de ellas, como dicho por ellos mismos, quebrar la resistencia de los revolucionarios. De manera que nosotros no nos viéramos afectados políticamente por las acciones que habría que ejecutar en esos 3 años o 5 años de gobierno provisional. Nosotros teníamos el deber en ese tiempo de crear a la nueva clase política y a tratar de arribar al poder desde la izquierda, presentándonos, por supuesto, como los salvadores del país. Eso es, en resumen, la historia, que es la mayor parte se cuenta en ese libro. Por supuesto, y vienen algunas cosas más que ahora no lo puede contar el libro entero, y algunas cosas que
en el momento que el libro se escribió no se podían decir y que se las he contado ahora. A mí no me causó ningún asombro que el 17 de diciembre el presidente Barack Obama anunciara públicamente su intención de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, porque todos los oficiales de la CIA que yo conocí en esos años estaban a favor del restablecimiento de relaciones. Todos consideraban que la guerra económica contra Cuba era un absurdo y estaba derrotada, y que había que buscar una nueva estrategia para acabar con la revolución, sobre todo basados en la tremenda experiencia que ellos tienen en este tipo de guerra en el terreno de la ideología y de la cultura. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como representante del poder inteligente, como se llaman ellos mismos, no es otra cosa que lo que está haciendo es siguiendo la línea que ese grupo no despreciable de los Estados Unidos cree que es la correcta para acabar con la revolución. Y ese es un poco el escenario en que nos estamos ahora moviendo todos en Cuba y en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fuerza poderosa que se opone resueltamente a cualquier tipo de restablecimiento de relaciones. Y hay algo que ellos plantean, con lo cual yo coincido. Ellos dicen que no se debe restablecer relaciones ni levantar el bloqueo contra Cuba, porque eso sería muy peligroso. Porque si Cuba lograra un avance económico similar al que ha logrado en el terreno social, cosa que yo creo muy posible, sería un terrible ejemplo para el resto del mundo y para América Latina sobre todo. Y que no hay nada que demuestre que una guerra cultural como la que han venido desarrollando ya desde hace 56 años, aunque sea un escenario más favorable para ellos, no hay nada que demuestre que eso pueda dar resultados. Los teóricos de la guerra cultural, no sin razón, plantean que el escenario cubano es un escenario muy diferente al escenario de otros proyectos socialistas del este de Europa. Yo en el libro narro un debate que tuve con uno de estos expertos sobre el tema Cuba, donde precisamente el tema era cómo funcionaría el nacionalismo cubano, que en el caso, por ejemplo, de Polonia funcionó contra el socialismo, pero en el caso cubano la revolución está bien, o sea, tiene raíces muy fuertes en ese nacionalismo. Por lo tanto, no puede ser utilizado, como en el caso de Polonia, contra la revolución. Ellos plantean que Cuba es un país abierto, es un país que siempre ha consumido cultura norteamericana. En Cuba se ve cine norteamericano, toda la vida se ha visto cine norteamericano. Más del 80% del cine que se ve en Cuba es cine norteamericano. Las mismas series de televisión que se ven en Estados Unidos se ven en Cuba. La música que se escucha en Cuba es música norteamericana, también se escucha la música norteamericana. La moda que se usa en Cuba es la moda que se usa en Estados Unidos. Todos nosotros crecimos con los muñequitos, los cartones norteamericanos. Por lo tanto, ningún cubano se deslumbraría con ninguno de esos íconos de la cultura norteamericana. Este sector considera que basándose en estos elementos tan reales, bajo ningún concepto se debe levantar el bloqueo contra Cuba. Y esas son las dos fuerzas que hoy están discutiendo dentro de Estados Unidos qué es lo que se debe hacer. A mí me ha causado un poco de asombro, aunque lo entiendo, muchas de las cosas que he podido intercambiar con la gente en Italia sobre lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y alguna gente me dice, pero ¿cómo es que ustedes ahora van a pactar con los Estados Unidos? Otra gente me han dicho, ustedes se van a unir a los Estados Unidos ahora. Yo tengo que aclararles, nosotros ni vamos a pactar con Estados Unidos ni nos vamos a unir a los Estados Unidos. Lo que está pasando es que nosotros derrotamos una estrategia de 56 años de agresiones contra Cuba. Y ellos se han visto obligados a sentarse a la mesa de negociaciones con nosotros. Y tienen que levantar el bloqueo contra Cuba. Y vamos a demostrar la potencia de nuestra economía, siguiendo nuestro modelo y sin renunciar a una sola de las conquistas de la revolución. Nosotros lo que estamos haciendo es restableciendo relaciones, como todos los países del mundo, que tienen que ver con tratados consulares, tratados marítimos, comerciales. Son millones de cosas que no hemos tenido durante 56 años entre los dos países. Como bien han dicho ellos, no lo hemos dicho nosotros. Además, somos dos proyectos culturales que son totalmente antagónicos. Nosotros somos realmente un país disidente. Nosotros estamos proponiendo una cultura alternativa. Realmente somos los disidentes de este mundo. Realmente somos los contestatarios de este mundo. Y estamos proponiendo una manera diferente de ver las cosas. Y estamos proponiendo una manera diferente de salir de los problemas que la humanidad tiene hoy. Por eso el proyecto cultural socialista revolucionario cubano no le pertenece solamente a los cubanos. Es un proyecto de toda la gente honesta, de toda la gente sensata, que quiere vivir en un mundo mejor. Y ese mundo mejor no puede ser el proyecto egoísta que ellos defienden y proponen. Porque ese proyecto egoísta que ellos defienden y proponen lo que va a llevar es al fin de la humanidad. Fidel lo decía hace más de 30 años aproximadamente.
Hay una especie que está en peligro. Y esa especie que está en peligro es el ser humano. Si continuamos con los niveles de consumo desbocados, sin sentido, desiguales, si seguimos contaminando el planeta, las posibilidades de que el ser humano sobreviva son bien limitadas. Y nosotros lo que proponemos es un proyecto cultural, un proyecto político, que sea capaz de salvar a esa especie. Y en eso somos totalmente contrapuestos ellos y nosotros. Sabemos los peligros que nos estamos poniendo. Sabemos que esta es una guerra que ellos siempre han ganado. Sabemos que ellos lo lograron contra el socialismo en Europa. Sabemos que lo lograron al interno de su propio país. Pero tenemos fe en lo que la revolución ha sido capaz de construir en estos años. Porque yo creo que más allá de las conquistas sociales que la revolución cubana ha logrado, yo creo que la conquista más importante de la revolución cubana son los hombres y mujeres que ha logrado formar. Y esa es la fuerza con la que contamos. No somos un país perfecto. Ustedes no me dejarían mentir, hay mucha gente aquí que ha estado en Cuba. Sabemos también los problemas que tenemos. Pero yo tengo la posibilidad de conocer a la juventud cubana, porque convivo permanentemente con ellos. No solo en mi universidad, desde el año 2011 en que salió a la luz pública la denuncia que narra el libro, donde a mí se me solicitó participar en una denuncia pública para que la gente conociera cuáles eran los verdaderos planes de la CIA contra Cuba y contra el mundo. Desde ese momento no he hecho otra cosa que vivir permanentemente recorriendo el país. Recorro Cuba de un lado al otro, voy a las universidades, a las escuelas, donde quiera que haya un grupo de jóvenes, converso, les explico y sobre todo les escucho. Y creo que nosotros podemos sentirnos seguros y orgullosos de los jóvenes que tenemos en Cuba hoy. Que no son los jóvenes con los que se encuentran los turistas cuando llegan a la isla. Desgraciadamente el turista con lo que se encuentra es con lo peor. Como se le encuentra a todo turista en cualquier lugar del mundo. Por eso no es Cuba. Cuba está en las universidades. Cuba está en la gente que trabaja. Cuba está en la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la fábrica. Cuba está en los miles de médicos cubanos que prestan servicio en muchísimos lugares del mundo de manera gratuita. Cuba está en los médicos que fueron a África a curar a los africanos del ébola. Que no fueron a África para impedir que el ébola llegara a Europa. Fueron a salvar a los africanos. Y cambiaron el estado de las cosas ahí. Y vivían con la gente y compartían con la gente. Y acabaron con el ébola donde quiera que estuvieran. Los cubanos son esos que están en Brasil, que están en toda América Latina, donde un médico pagado no va. Son los maestros que están en todas partes cumpliendo también con esa tarea de manera voluntaria. Esos son los jóvenes que yo conozco. Y esos son los jóvenes con los que nosotros contamos para que ese proyecto que nosotros hemos construido durante tantos años sea cada vez mejor, sea cada vez más justo, sea cada vez más participativo y que cada vez se le sumen más gente honesta de todas partes del mundo. Muchas gracias. Gracias. Por la atención que me han prestado. Si quieren preguntarme alguna cosa, con muchísimo gusto. Sé que toqué dos temas que se enlazan, porque cuando estoy hablando de los proyectos de la CIA, estoy hablando de los proyectos de la CIA hoy contra Cuba. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Io desidererei, poiché sono una donna, non mi piace la guerra. Non mi piace. Subito dopo la guerra in Europa, per fortuna, c'era un Consiglio d'Europa su cui si è potuto parlare. Oggi anche voi cubani potreste andare al Consiglio d'Europa, che non è l'Europa, è tutta un'altra cosa, o allora formare voi stessi un consiglio dei 5 continenti per cui ci sia un unico ideale, armonizzazione delle culture. Sería fantástico. Sarebbe fantastico. Sería muy bueno. Eso quisiéramos. Yo también soy un hombre de paz. Y me encantaría que un día los seres humanos pudiéramos vivir así de esa forma, hiciéramos un concilio, de verdad, una unión, y todos trabajáramos por el bien de todos. Esiste già il Consiglio d'Europa, è nato subito dopo il Consiglio d'Europa è nato subito dopo la bomba atomica per cercare di armonizzare solo l'Europa, perché non esistevano quindi armonizzare le culture. Oggi come oggi urge un consiglio di
5 continenti su cui si debba mettere un orientamento, basta guerra, armonizzazione delle culture. Así mismo, de toda la razón. Lo so che sono ideologie, E che probabilmente ci vorrebbero degli interessi di meno, però. C'è qualche interesse che non... quanto vale una vita umana? Se ogni persona umana si ponesse questa domanda, io faccio appello agli intellettuali, agli spirituali, a tutte le culture. Sono al suo lato, dice Raul. Quello che non ho capito è se quando si sono avvicinati gli americani, quando lui era all'università, giovane ragazzo, lavorava già per la sicurezza dello Stato o se si è dovuto rivolgere a lui alla sicurezza dello Stato. Bueno, ya era un agente de la seguridad cubana, porque había condiciones que se habían creado alrededor de mi persona que hacían posible que la CIA se acercara a donde yo estaba. Ideamos la posibilidad de engañarlos y poco a poco fuimos entrando, ganándonos la confianza con el objetivo de frenar cualquier tipo de proyecto contra Cuba. Realmente inicialmente no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, pero bueno, la vida nos llevó a ese nivel y por supuesto, bueno, me siento honrado de que me hayan confiado, que hayan confiado en mí y che haya podido cumplir con lo che me correspondió in su momento. Nei giornali si parla moltissimo del ruolo della Chiesa Cattolica nell'avvicinamento tra Cuba e gli Stati Uniti. Qual è la realtà? Grazie. Sí, ciertamente la Iglesia Católica sirvió de mediador. Todo un papel mediador, sirvió de puente para poder llegar hasta el presidente de los Estados Unidos y él llegar a nosotros. Lo que pasa es que Cuba es un país que, a diferencia de otros países latinoamericanos, es un país que tiene solamente un 2% de católicos practicantes y que hay otras religiones que tienen mucha más fuerza. Y por lo tanto, bueno, el impacto que eso tiene hacia el interior del país no es tan poderoso como alguna gente pudiera pensar. En un país además donde los católicos pueden ser militantes del Partido Comunista. Hay muchos católicos que son miembros del Partido Comunista y son defensores de la revolución, la inmensa mayoría. Por lo tanto, eso ha sido visto con toda la normalidad, la naturalidad con que ocurrió. Y bueno, agradecido de que haya servido de mediador, sin ninguna duda. Pero más nada. Io anche quando dopo il 17 dicembre anch'io non ho visto in maniera così fiduciosa l'avvicinamento degli Stati Uniti a Cuba. Come bisogna interpretare quindi questo movimento? Come una minaccia, quindi come un diverso modo di attaccare la rivoluzione cubana, come è stato detto, oppure realmente come un avvicinamento che possa portare dei vantaggi? No, tiene muchísimas ventajas, sin duda. Porque el bloqueo era no solamente una acción de guerra de Estados Unidos hacia Cuba. Los efectos del bloqueo de la guerra económica afectaban el comercio de Cuba con todo el mundo. Ahora mismo, no hace 2 años, el presidente Obama sancionó un banco francés, casi $9.000 millones por utilizar dinero cubano en una transacción comercial, cosa que en el mundo de hoy no se puede hacer si no es a través de un banco, eso no hay otra manera de hacerlo. Y en el momento que se estaban llevando adelante las negociaciones, Estados Unidos tenía 12 bancos en la lista, 12 bancos europeos en la lista para sancionarlos, uno de ellos con $14.000 millones. Por lo tanto, ponerle fin a una política como esa indudablemente que es una ventaja. También nosotros vemos, y te estoy hablando en este caso como ciudadano, como cubano, también una posibilidad de alejar el peligro de guerra, aunque con ellos nunca se sabe, porque jamás cumplen los tratados. Pero sin duda le da una fuerza jurídica internacional que en este momento no tenemos. Nosotros no estamos apostando a que nuestra economía tenga como base fundamental el comercio con Estados Unidos. Cuba tiene socios comerciales sólidos, con los cuales no se haya podido desarrollar todo el potencial producto de esa misma guerra económica. Creemos que el centro de nuestro comercio, de nuestra integración incluso regional es América Latina. Y los proyectos económicos más importantes que el país está desarrollando en estos momentos son precisamente con América Latina. La economía cubana tiene un proceso de aceleración de hace 2 años para acá, a pesar de la guerra económica, precisamente por esas relaciones con el bloque regional nuestro, con los países del ALBA fundamentalmente. Y eso va a ser nuestro camino, no pensamos apartarnos de ahí.
sin duda nos va a ser interesante poder entrar al mercado norteamericano y vender algunos de nuestros productos. Pero tenemos muy buenos negocios con Rusia, con China. Cuba en estos momentos está en una situación mucho más ventajosa, mucho más favorable que la que teníamos en los años 90. Solamente en el terreno de la producción de energía, pues Cuba produce el 80% de la energía que consume y en los años 90 era solamente el 30%. Y estamos tratando de desarrollar la energía alternativa, la producción de energía alternativa, para no depender del petróleo. Hemos logrado un avance muy grande en la industria farmacéutica y biotecnológica, que es nuestra industria de punta, la más eficiente del país en estos momentos, que además es una empresa estatal, no es una empresa privada. Yo creo que desmiente un poco la teoría de que solamente el sector privado puede ser eficiente. La biotecnología en el país en estos momentos, para producir un peso, para producir un peso hasta 16 centavos, sus trabajadores tienen los salarios más altos del país y todos los derechos que la ley del trabajo cubano le brinda a sus trabajadores. Tenemos un grupo de productos de primerísimo nivel internacional que pensamos comercializarlos sin utilizar las leyes y la manera en que lo hacen otras farmacéuticas. El turismo, que es también otra de nuestras industrias, este año ha tenido un enorme crecimiento. Y las medidas hacia el interno del país que se tomaron, buscando nuevas formas de producción diferentes a las que teníamos hasta este momento. El sistema cooperativo, que siempre existió en la isla, pero se ha potenciado ahora. La pequeña y la mediana empresa, que están teniendo un impulso dentro del país, sin duda ha sido favorable. Que a diferencia de otros lugares, son nuevas formas de producción para nosotros, pero los dueños siguen siendo los trabajadores, sigue siendo el pueblo. Nosotros cambiamos la forma de producción, pero los medios de producción son nuestros. No estamos entregando nuestras tierras, ni nuestras fábricas, ni nuestras industrias al sector privado. Se lo arrendamos. Una manera socialista y revolucionaria de hacerlo, pero está dando muy buenos resultados. Se está potenciando también el comercio interno a partir de ahí. Porque en las condiciones del capitalismo de hoy, yo me atrevería a decir que la única manera que tiene la pequeña y la mediana empresa de sobrevivir es el socialismo. Mi volevo collegare al discorso che era stato fatto sull'Alba e quindi sulla solidarietà comunque tra alcuni paesi del Sud America che stanno diventando così. E da Cuba invece quello che sta succedendo in Europa con un paese come la Grecia che sta praticamente viene costretto all'agonia e addirittura si parla di farlo uscire comunque dall'euro, quindi diciamo che c'è il contrario rispetto a quella della solidarietà dell'alleanza dei popoli, ma dominati dal mercato e dalle regole di rigore. Ecco, questa vicenda a Cuba, en Latinoamérica, ¿cómo es vista? En Cuba, en América Latina, cómo se conoce, cómo se vive, y cuáles serían los consejos que nos darían a nosotros europeos para construir lo que ustedes han hecho. De los consejos complicados, porque si un ex agente cubano se pone a estar dando consejos y cada vez que piensen que... No, mira, es que el mundo está viviendo una locura extraordinaria. El mundo está yendo al abismo. Ellos lo saben, los poderosos lo saben, los dueños del mundo lo saben, pero su ambición es tan grande que es suicida. Saben lo que está ocurriendo, saben lo que va a pasar, pero no pueden detenerse. Dejaron de producir riqueza. Prácticamente la única gente que está produciendo riqueza en el mundo hoy en día es China. O sea, después se preocupan porque está el mundo lleno de productos chinos. Pero es que dejaron de producir y se dedicaron a especular con el precio de las fábricas. Se pusieron a jugar con el precio de la fábrica, con el precio del valor del hombre que trabajaba en la fábrica. Y se pusieron a fabricar dinero que no vale, dinero virtual. Son millonarios que no tienen dinero en los bancos. No hay dinero, no hay oro, no hay nada que respalde. Entonces se han dedicado a hacer con sus propios países, con su propia gente, lo que hacía el prestamista toda la vida, el garrotero, como le decimos en Cuba. Yo te presto dinero con intereses altos y tú me pagas con el dinero que también yo te presto, porque no te dejo producir. Y entonces producen. Se supone, la lógica del capitalismo es que tú produzcas artículos y la gente lo consuma, pero se están quedando sin consumidores, porque si el valor de una fábrica es lo que tú especulas en el mercado, ¿qué va a pasar? Y lo que han hecho con Grecia, lo que han hecho con Italia, lo que han hecho con España, lo que han hecho con el resto del mundo ha sido eso. Han endeudado a todo el mundo
con un dinero que no existe. Y le han dado más dinero que no existe para que pague intereses que tampoco existen. Es una verdadera locura. Ellos se llevan a países como Grecia a un estado que no queda más remedio que rebelarse. ¿Qué va a pasar cuando sigan llegando que rebelarse? ¿Qué va a pasar cuando sigan llegando millones de africanos? Millones de personas del norte de África se siguen desestabilizando el norte de África y siguen destruyendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los hambrientos, como Figueira advirtió hace 20 años, en la ONU y en aquella famosa cumbre de Río? ¿Qué va a pasar cuando esos millones de hambrientos desesperados quieran llegar a Europa y quieran llegar a los Estados Unidos creyendo que ahí está el paraíso? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a matar? Figueira advertía en ese discurso, se puede matar a los hambrientos, pero no se puede matar al hambre con bombas. Todo lo que en el mundo hoy ocurra, en Grecia, en cualquier lugar del mundo que lleve a ponerle fin a esa locura, siempre va a tener la simpatía y el respaldo de la Revolución Cubana. De eso puede estar seguro. No porque nosotros queremos subvertir el mundo como ellos dicen, sino porque queremos salvarlo, todos. Cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual.